Es una acción simple, es, digamos, idiosincrática a nuestras propias vida cotidiana y simplemente esperamos que funcione. Es más, si nos ponemos a pensar, ¿quién no se ha molestado en algún momento con su proveedor de electricidad local? Porque en algún tuvimos que detener de hacer algo importante, alguna reunión, alguna operación, un trabajo, hablar con alguien, porque algo tan básico como el hecho de que yo no pueda encender la luz en casa está dejando de suceder. Entonces, cuando accionamos el interruptor de alguna habitación, realmente nosotros, nuestras cabezas en ningún momento están pensando en todo lo que pasa detrás de esa acción o todo lo que involucra esa acción de simplemente accionar el switch. Lo único que sabemos o digamos damos por hecho es que se necesita electricidad, pero la generación de esa electricidad a partir, digamos, de la hidroeléctrica que se construyó para aprovechar el cuerpo de agua, la energía potencial que tiene, el largo y complejo viaje que hace el chorro de electrones a través de una enorme y compleja red de líneas de alta tensión hacia las ciudades, y dentro de estas ciudades que se distribuye a lo largo de subestaciones dispuestas en diferentes ubicaciones de estratégicos para que la electricidad en efecto llegue a tu casa, tal cual como la esperas. Realmente esto está bien, porque de eso se tratan las commodities. De hecho, el hecho de que tengamos esas comodidades hoy en día simplemente es una cosa que damos por sentado y es algo que nuestro progreso tecnológico ha llegado a, digamos, a establecer dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, así la luz, así como otros elementos de nuestros servicios básicos, eh, nos ofrecen todas las ventajas de vivir cómodamente. Entonces, cuando yo hablo de servicios básicos de primera necesidad, como la electricidad, entonces yo no tengo que preocuparme sobre las complejas instalaciones y tecnologías que se utilizaron para generar la electricidad en la hidroeléctrica o en la central. Yo simplemente espero que el servicio esté ahí, disponible para cuando yo lo quiera usar. Además, no tengo que preocuparme tampoco por pagar otra cosa que no sea el consumo acorde a lo que yo utilizo. Yo pago lo que uso y no tengo por qué pagar nada más. Cuando hay alguna anomalía en la factura, entonces ya empieza uno a verificar qué está pasando. Y por último, suponiendo que viene a mi casa mi gran familia de visita, de repente, por sorpresa, porque me quieren dar una sorpresa, lo que va a significar que se me va a incrementar de forma repentina el consumo usual de electricidad, pues yo tengo la paz mental de que mi comodidad, mi servicio no se va a interrumpir porque está preparado para ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando me empieza a surgir la duda. Entonces, ¿no sería genial, digamos, poder tener todas esas ventajas, poder tener todas esas tranquilidades en, digamos, los diferentes servicios que utilizamos en la empresa, las aplicaciones, los implementaciones que hacemos a nivel de tecnologías de información? Entonces, la computación en la nube es un modelo que nace para, digamos, darnos estos servicios o estos diferentes modelos de implementación de manejos de las tecnologías y administración del manejo de las tecnologías de información y todo lo que involucra y sus variables, de tal forma de que podamos volverla una comodidad que nos facilite la vida y realmente vamos a definir qué es. Entonces, cuando uno escucha mucho el tema de nube, de cloud, cloud computing, y realmente al final parece, uno en algún momento llega a pensar que eso uno está hablando del clima. Pero entonces realmente lo que estamos haciendo es definir el concepto de la computación en la nube. Consiste básicamente en esencia arrendar recursos que necesitamos para la puesta en marcha de nuestras aplicaciones, bases de datos y demás servicios de tecnología de información en hardware e infraestructura de otra empresa a la cual le vamos a llamar proveedor de la nube o proveedor cloud. En este mercado, en este negocio, los tres nombres más grandes que hay en el momento, aunque no son los únicos, están la nube de Google, la Google Cloud, Amazon Web Services, que es AWS, y por parte de Microsoft, Microsoft Azure. Entonces, no son, digamos, son los líderes del mercado de la computación en la nube y sin embargo no son los únicos y cada proveedor de servicios tiene una oferta diferente. Eso varía de marca en marca, pero digamos de carácter general, siempre un proveedor de nube tendrá este tipo de recursos disponibles para rentar y poner a disposición de sus clientes.
Entonces, si hablamos de la potencia de procesamiento, del almacenamiento y la infraestructura, esos son como los bloques básicos que van a formar nuestro, digamos, nuestro conjunto de herramientas, metodologías y insumos que nos van a ayudar a implementar todo lo que tiene que ver con procesos de tecnologías de información en sus diferentes capas. Entonces, para demostrar que estos conceptos tienden a ser mucho más simples de lo que parecen, pues voy a hacer una analogía y les voy a hablar de pan. Entonces, en cuanto a la potencia de procesamiento, imaginemos que tenemos una panadería, ¿sí? Mi panadería existe solo y únicamente para producir una demanda que requiere de X cantidad de producto en una X cantidad de tiempo para una X cantidad de personas. Entonces, si yo voy a asociar con mi analogía de la panadería la potencia de procesamiento, yo hablaría de mi potencia de procesamiento como la cantidad de empleados que tengo disponibles en mi establecimiento, en mi sucursal o en mi empresa o en mi marca tal como tal para producir esa, o sea, sacar la cantidad de producto que suple la demanda que está en el mercado, de pan, en este caso. Entonces, eso es el concepto general. Sin embargo, en nuestras, digamos, en los proveedores de la nube, hay varios tipos generales de cómo vender o cómo arrendar o cómo proveer ese tipo de oferta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de ofertas de procesamiento, podemos hablar de tres cosas en esencia. Máquinas virtuales, arrendamiento de contenedores o administración de contenedores y administración de funciones serverless o sin servidor. Entonces, esos son temas, digamos, el más usual que uno suele encontrar en su día a día son las máquinas virtuales, los otros dos ya son tecnologías, digamos, un poquito más modernas y que tienen cierto tipo de ventajas y flexibilidades. Entonces voy a tratar, digamos, de simplificar estos conceptos utilizando la analogía de la panadería. Entonces, para empezar por las máquinas virtuales, las máquinas virtuales básicamente son un entorno completo que simula una implementación de hardware, de cosas físicas, un computador que tiene una memoria, un procesador y una capacidad de almacenamiento que le permiten montar en él un sistema operativo que lo controla para poder yo posteriormente eh, establecer el entorno de desarrollo o de ejecución de mi aplicación o servicio que quiero implementar. Recordemos que al final todo este tema se trata de cómo logro que la infraestructura apoye mi proceso, mi servicio. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, mi aplicación de facturación, si estoy haciendo mi aplicación de chat, dependiendo de esa demanda que tiene el tipo de aplicación o el tipo de servicio que yo estoy tratando de implementar, puede que una u otra implementación en la oferta de procesamiento me sirva más que la otra. Entonces, en la panadería, la máquina virtual sería el equivalente de establecer, por ejemplo, todo un local dentro de un centro comercial, o sea, todo un local de mi marca, si mi panadería o mi sucursal o mi marca se llama Pan Pepito, entonces sería el equivalente de establecer a Pan Pepito dentro de, por ejemplo, un centro comercial de grandes superficies que arriendan pequeños locales o tienen diferentes compartimentos dentro de su área completa para yo poder proveer el producto que me están demandando, ¿sí? Entonces, ¿qué es pan? Ese sería el ejemplo de una máquina virtual. ¿Por qué digamos, lo asocio directamente a que esté dentro de un centro comercial de grandes superficies o de gran tamaño? Porque en el momento que, por ejemplo, yo tengo dentro de mi local absolutamente toda la indumentaria, todos los recursos que yo necesito para suplir todo mi abanico de en la oferta de servicios que yo dispongo. O sea, yo no voy a hacer solo un tipo de pan. Normalmente la demanda de mis productos requieren que tenga una oferta de servicios amplia que me dé cobertura a las diferentes necesidades de mis compradores. Entonces yo tengo hornos para pizza, hornos para pan, tengo calentadores, tengo refrigeradores también para ciertos insumos, en fin. Tengo un establecimiento dentro de un centro comercial que me da cobertura a toda mi oferta de servicios en la que yo no solamente puedo dedicarme a hacer un tipo de pan, sino puedo hacer varios.
Entonces, ese sería como el esquema o el esqueleto de la máquina virtual asociándolo a esa analogía. El segundo caso son los contenedores. Es algo un poquito más moderno y que ha venido ganando mucha tracción en los últimos años porque tiene una practicidad muy evidente y es, digamos, eliminar la sobrecarga que existe para una implementación o para un software o para correr una aplicación, porque no requiere de la, digamos, del procesamiento o del gasto de recursos adicional que requiere implementar hardware virtual o los sistemas operativos invitados o, digamos, o los que hospedan la máquina virtual como tal. Porque pues recordemos que una máquina virtual es un computador dentro de un computador o muchos computadores dentro de otro computador más grande. Ahí el centro comercial. Entonces el contenedor, si yo lo quiero asociar con este tema de mi panadería o de mi marca de producción de panadería, yo podría decir que mi contenedor es extraer un rubro de mis productos, uno de mis productos, colocar una burbuja dentro del centro comercial también, porque eso también tiene que correr dentro de un dentro de un servidor físico, tiene que haber un hardware físico, pero entonces yo lo que hago es aislar un producto con todas sus necesidades que se vayan en un solo paquetico, en este caso la burbuja, y me dedico a producir eso y le doy soporte exclusivamente a ese producto que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, si dentro de mi panadería, no sé hacer pizzas, o yo, yo veo que mi producto de la pizza está teniendo mucha demanda, entonces lo que yo puedo hacer es aislar mi pizza, mi producto de pizzas en un solo contenedor, o sea, una sola burbuja, y me la llevo a otra parte y le dedico todos los recursos, todas las dependencias que necesita el proceso de producir pizza y lo aíslo y lo dedico exclusivamente para eso. Esa es, digamos, la mejor forma de ejemplificar el concepto de los contenedores en temas de procesamiento a nivel, digamos, de la computación en la nube. Y el tercero que nos queda, que ven en pantalla, las funciones serverless o sin servidor o la computación serverless es un tema más moderno y es un poco más flexible y más práctico. ¿En qué aspecto? En que básicamente yo voy a tener una infraestructura que me provee tiempos de cómputo a la que yo voy a ejecutar mediante programación, mediante un lenguaje de programación, ya sé, muy popular Python, JavaScript, hay diferentes tipos de lenguaje para eso, pero la idea es que yo me comunico con el computador, el servidor que tiene la capacidad, los recursos para mover un proceso específico y le digo, hey, súmame, necesito que me sumes 2 más 2 y le envía eso a través de internet. La función serverless o lo que tú tengas configurado en tu proveedor cloud ejecuta digamos, el código que está preparado para recibir con los datos que tú le envías a través de internet. Procesa los resultados y te los devuelve de manera programática nuevamente. Entonces, mi panadería. ¿Cuál sería el equivalente de tener computación serverless o procesamiento serverless en mi panadería de marca Pepito? Entonces, el equivalente sería, por ejemplo, yo necesito específicamente, tengo un cliente que es muy exclusivo, que es muy estratégico, pero ese cliente me está pidiendo cosas que solamente él quiere, ¿sí? Entonces, para darle, digamos, la prioridad que él se merece, pero al mismo tiempo no descuidar el resto de mi operación, yo lo que puedo hacer es tomar las solicitudes que el cliente está necesitando, tercerizar o programar un procedimiento exclusivo para el cliente para tomar los insumos o los requerimientos que está solicitando, procesarlos de forma aislada y devolverle exclusivamente el producto a él. Entonces, no sé, imaginemos que el cliente está pidiendo panes de caramelo y esas son cosas que pues normalmente no se consumen, pero el hombre es un cliente está dispuesto a pagar y entonces hay que atenderle. Entonces, en esa analogía, digamos, trato de como asociar de forma sencilla la dinámica de trabajar con estos tres tipos de oferta de procesamiento. Entonces, siguiente, está el tema del almacenamiento. Otro de los recursos más importantes que, digamos, dispone nuestro proveedor de la nube, o sea, básico, porque la oferta de servicios varía muchísimo, hay demasiados servicios para el proveedor cloud, pero básicos estos tres.
tenemos dos tipos. Entonces, el primero está el almacenamiento para medios binarios. ¿Qué es eso? En esencia, son esos tipos de archivos o datos crudos que no tienen como una estructura fácil de definir, como fotos, videos, música, cosas que son datos, pero realmente que son datos que tú no puedes, no sé, como armar en una tabla y definir que, o sea, a menos de que tú caracterices esos archivos y luego indexar esos archivos de otra forma, no puedes definir los archivos de música sin nombre hasta que no los almacenas y los procesas. Entonces, el almacenamiento de este tipo básicamente se concentran en digamos, espacios físicos para guardarlos como unidades de estado sólido o unidades de disco duro. Entonces, por ejemplo, llevándolo a la panadería, específicamente los almacenamientos vendrían siendo las bodegas, los refrigeradores y todo aquel artefacto que utilizamos para guardar nuestros insumos que vamos a necesitar posteriormente para producir, ¿sí? Para suplir la demanda con los productos. Entonces, ejemplos puntuales de estos espacios de almacenamiento, en el caso de, por ejemplo, llevados a un proveedor de la nube que es el de Amazon, AWS, sería Amazon S3, que es el servicio de almacenamiento simple de Amazon, y en el caso de Azure, que es de Microsoft, sería como el Azure Storage. Son dos casos, digamos, sencillos que son directamente asociados a un proveedor de la nube real. Estos medios de almacenamiento luego a través de procesos que nosotros podemos implementar en la nube pueden convertirse o dar lugar digamos, a los modelos o esquemas de almacenamiento o de bodegas de datos o los warehouse, data lakes, cosas que luego se van a convertir en insumos para consumir información. O sea, ahí es, digamos, como esos pequeños pasos del Big Data. Antes de tú poder hacer Big Data, tienes que primero guardar todos los datos que te llegan. Y especialmente si son en volúmenes gigantes, entonces vas a necesitar un sitio o un servicio que te ayude a almacenarlos y luego posteriormente procesarlos para sacarle el jugo a esos datos que te están entrando, ese flujo de información no estructurada que te está llegando. Y por el otro lado, en nuestro proveedor cloud también tiene que haber bases de datos de diversa índole que le den a los datos que sí se pueden estructurar de forma, por ejemplo, relacional, como, con motores como MySQL, como Oracle, o no necesariamente relacionales como las bases de datos no SQL que existen en el mercado como MongoDB, Hadoop y DynamoDB. Entonces son tres ejemplos sencillos que existen en el mercado con respecto al tema de almacenamiento en bases de datos de proveedores cloud. Entonces, ellos nos van a ofrecer esos servicios para que nosotros lo podamos disponer al gusto. El último, en temas de infraestructura. Entonces, las infraestructuras básicamente son los diferentes canales de distribución que conectan todos mis productos con mis clientes. Pues estoy hablando de la panadería, por ejemplo. Si tú tienes una operación grandísima a nivel municipal, a nivel nacional o hasta a nivel internacional, son las redes y la infraestructura va a verse representado por ejemplo, las motos que tú vas a necesitar o que vas a implementar para entregar domicilios de los productos internos o en la ciudad o urbanos, o por ejemplo, los camiones refrigerados que vas a necesitar para, si lo necesitas, porque tu producto lo requiere, para transporte nacional terrestre. Entonces, ¿cómo vas a llevar de una ciudad A a una ciudad B? La logística que implica ese canal de distribuir, la seguridad que requiere y el transporte, digamos, adecuado conforme a tu necesidad. Y ya en temas internacionales, pues podemos hablar de aviones para entregas que son saltando continentes, ¿sí? Cuando tú llevas el concepto de la infraestructura a la computación en la nube, empiezas a pensar en cosas como dónde están ubicados geográficamente mis data centers, mis servidores, y al mismo tiempo cómo impacta eso en mi servicio, en el servicio de mi aplicación. Por ejemplo, también empiezas a pensar de cosas del tipo de como qué políticas y reglas de uso para integrar, por ejemplo, diferentes clientes que tengo con diferentes necesidades que quieren usar mi aplicación, que me están comprando servicios o que quieren utilizar mi servicio, cómo me apoya la infraestructura para ayudarle solución a esos casos específicos. Entonces, cuando hablas de infraestructura, empiezas a hablar básicamente del conjunto de herramientas y metodologías que un proveedor en la nube te da para que puedas establecer, por ejemplo,
procesos, políticas y reglas de gobernanza de datos, encapsulamiento de la información, seguridad, administración de identidades, que en efecto exclusivamente las personas que tienen autorización para usar tu servicio o aplicación sean las que estén accediendo a tu servicio sin ataques externos o intermediarios que puedan, digamos, afectar de forma negativa el concepto que tiene el usuario de tu servicio. Y en el tema de la arquitectura de la implementación, entonces, ¿cómo armo yo esos hardware o esas redes o todo lo que tiene que ver con las capas físicas y de comunicación? ¿Cómo lo voy a implementar de tal forma de que se ajuste a la operación que yo estoy teniendo con mi servicio? Entonces, para darle una continuidad a la analogía, por ejemplo, ¿cómo hago que ubicar estratégicamente mis puntos de venta a lo largo de la ciudad demanden, digamos, suplan en efecto, de forma efectiva la demanda que están teniendo mis clientes conforme a la zona? Entonces, si yo sé que mis clientes están, por ejemplo, en la parte más norte de la ciudad o del área metropolitana, y mi punto actual o mi punto inicial está muy al suroccidente, pues hombre, digamos, los canales de distribución no me van a dar abasto si la demanda está creciendo a un punto tan alejado de mi sucursal principal. ¿Qué tipo de decisiones debería tomar yo? ¿O qué tipo de arquitectura debería implementar para resolverle y darle mejor servicio a esos clientes del norte? Pues habrá un punto de venta que esté cerca de ellos. Son el tipo de cosas que en la arquitectura de la implementación de la solución en la nube toma uno en cuenta para mejorar, digamos, la percepción del servicio que se implementa, ya sea una aplicación, ya sea una base de datos, ya sean diferentes modelos de consumo para el aprendizaje automático o aprendizaje profundo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante ahí es cómo el hardware y la forma en la que yo disponga de él me apoyan para mejorar agregarle más valor a mi cliente. Entonces, bueno, está el tema de los beneficios. O sea, al final, muy bonito y todo. Al final se trata de verdad cómo me aporta este concepto o estas tecnologías de computación en la nube para darle valor a mi negocio. Porque aquí estamos, realmente nosotros los negocios perseguimos es darle valor a nuestro negocio a través de buenos productos, buenos servicios. ¿Qué me aporta tener computación en la nube? Entonces, así como dice ahí la pantalla que están viendo en este momento, realmente está tan buena la cosa. Entonces, miremos. La computación en la nube tiene muchas ventajas, pero yo pienso que parte de las ventajas más destacables son estas que hay en pantalla. Entonces, la computación en la nube es rentable, escalable, elástica, es siempre vigente, es confiable, es de carácter global y es segura. Entonces, si vamos a hablar de la rentabilidad, entonces, los diferentes proveedores de la nube tienen muchos modelos de precios para sus servicios, pero el modelo de cobro por consumo, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo inicial que di a la presentación, como cuando estamos consumiendo el servicio eléctrico de nuestras casas, eso nos permite hacer despliegues de cualquier tamaño sin tener que pensar en costos iniciales. O sea, no tengo que preocuparme por la cantidad de dinero que voy a invertir, porque puede que no lo tenga. O puede que yo sea una incubadora, una startup que apenas está tratando de implementar su producto y las incubadoras o las startups no tienen grandes modelos de inversión ni tampoco mucho dinero, mucho flujo de caja del que disponer para, digamos, comprar infraestructura. Entonces, además de eso, no tengo que pensar en preocuparme si lo que yo estoy pagando, lo que compré, de hecho se esté usando adecuadamente. O sea, ¿será que los $100,000 que invertí en infraestructura sí los estoy necesitando? La pregunta es, ¿será que con el flujo de clientes, el flujo de datos y lo que estoy haciendo con esa infraestructura se está justificando el costo que pagué por ello? Entonces, son cosas que están, digamos, permeando nuestro día a día completamente de preguntas que tienen que ver a nivel administrativo que son de carácter muy importante. Porque al final una decisión de este tamaño, especialmente cuando se trata de temas de tecnología, de adquisición de tecnologías,
una mala decisión puede llevar la empresa a la quiebra, porque una mala compra o adquisición de tecnología puede evitar que nuestra empresa o nuestro negocio adquiera ese punto de equilibrio que necesita para poder despegar, ¿sí? Entonces, además de todo esto, además del hecho del tema de la preocupación del uso real, estamos el tema de la predictibilidad de costos. El tema de la computación en la nube o la forma de utilizar estos servicios nos permite crear patrones de uso conforme a nuestra demanda real, que al final se vienen transformando a través de analíticas de datos que te genera tu propio proveedor de la nube, te puede decir cómo se está comportando en todo momento tu aplicación y te puede hacer pronósticos de cómo podría comportarse en determinados escenarios que tú puedas configurar. Entonces, tienes una ventaja gigante. Primero que todo, estás usando lo que haces, lo que utilizas, ¿sí? Pagas lo que utilizas y al mismo tiempo te están diciendo que cómo podrías estar pagando conforme a lo que estás utilizando actualmente dentro de un año. Entonces ya puedes empezar a pensar a nivel administrativo si de verdad el manejo actual o el flujo de caja actual de tu negocio está, digamos, preparado para un escalamiento, si lo necesita, si tal vez todavía no es el momento. Entonces son el tipo de cosas y servicios que ofrece o flexibilidad que ofrece la implementaciones en la nube, las implementaciones cloud, que, que pues representan mucha practicidad en el momento de adaptar tecnología o implementar tecnología. Entonces, a nivel administrativo, está este otro tema que nos, digamos, en algún momento u otro, tienen que involucrarse. Es una decisión que hay que tomar. Entonces, los CAPEX o los OPEX, que son básicamente gastos de capital o capital expenses, y los gastos de operación, tuve una falla en el título, pero entonces los gastos de operación, entonces, ¿qué son? Son cosas que hay que pensar a nivel de inversión y la plata que tú manejas en el flujo de caja de tu empresa. Entonces, los CAPEX son básicamente gastos de inversión previa, o sea, dinero en infraestructura física, del cual los impuestos se pueden deducir más adelante. Es un tipo de gasto que normalmente se hace por adelantado y tienen una devaluación con el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, si un CAPEX es el equivalente a comprar infraestructura con tal de pensar en los próximos 5 años, pero durante ese tiempo que está corriendo esos 5 años, esa infraestructura que no tiene movimiento o que no, digamos, todos conocemos el mercado de la tecnología, que cualquier cosa que se compra hoy, dentro de 2 horas ya tiene un valor menor. Entonces, ¿cuánto dinero estás perdiendo conforme a la devaluación de esa infraestructura que has comprado como un gasto upfront? ¿Sí? Como un gasto por adelantado. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Ahorita vamos a hablar al respecto. Y los OPEX, básicamente los gastos operativos, que son dinero que se va a invertir en servicios o productos que se facturan instantáneamente. Entonces, este gasto se puede deducir, o sea, de este gasto se puede deducir impuestos durante el mismo año y no tiene que esperar a un amplio espacio de tiempo para poder recuperar ese dinero que se consume en impuestos. Entonces, se paga por un servicio o un producto y se va pagando a medida que se usa. Entonces, algunas ventajas. Ventajas de los CAPEX. Realmente, por su mismo concepto, las principales ventajas de los CAPEX son, primero, que se planean desde un principio y en un proyecto y un periodo determinado. Entonces, al mismo tiempo, estos se vuelven costos de carácter fijo y en esencia sabes cuánto exactamente estás gastando. En los OPEX. Entonces, los OPEX, para entornos de demanda y crecimientos inciertos, que en algún momento, dependiendo de la operación, puedan superar las expectativas, la flexibilidad ante el cambio repentino hace que en todo momento exista una adaptabilidad a la situación operativa. Todo siempre conforme en lo que tú estás haciendo, lo que estás tratando de implementar. Entonces, aquí en esta gráfica coloco, digamos, comparativamente el comportamiento del costo versus el tiempo de ambos tipos de gasto. Entonces, si vemos la línea roja, que es el costo de los gastos de capital, los CAPEX, vemos que como lleva mucha planeación y mucha digamos, análisis sobre una proyección en X cantidad de tiempo, que son, digamos, los periodos de la línea recta, porque durante esos periodos donde la línea está recta, mi hardware o mi inversión no va a cambiar. Entonces, tengo que tratar de anticipar lo mejor que yo pueda del método que yo esté utilizando o empleando
para poder anticipar la curva negra, que la curva negra es donde está mi demanda de productos o mi demanda de clientes, lo que realmente necesito satisfacer. Y realmente a nivel administrativo lo que más tememos en TI es que nuestra gráfica de demanda alcance ese cuadro rojo que está ilustrado, donde la demanda supere mi infraestructura actual. Entonces, esta zona roja que vemos aquí en el gráfico es básicamente ese momento en donde mi aplicación tuvo un comportamiento no esperado, repentino, porque sucedió algo en su entorno que hizo que la demanda de productos, o perdón, la demanda del servicio, bueno, sí, del producto, se incrementara exponencialmente. Un ejemplo, piensa en la cantidad de transacciones que tenían que hacer, por ejemplo, sitios como restaurantes, todas ese tipo de negocios que dependían directamente del comercio a pie. Estamos hablando de que estamos en una época de crisis donde absolutamente todas las interacciones sociales de cercanía, distanciamiento social, o sea, todo eso está en vigencia de tal forma que el comercio a pie o en in-house o en presencial es algo que no es viable. ¿Por qué? Porque mi entorno de forma repentina me lo definió así. Los gobiernos tienen las fronteras cerradas, los negocios no abren. Entonces, ¿qué hago? No, ¿qué hago con mi servicio de e-commerce que yo ya tenía, pero realmente nunca le presté mucha atención? Porque ahora en esta situación de crisis, toda la gente quiere comprarme porque tengo clientes muy fidelizados, toda la gente quiere comprarme a través de internet, pero realmente no tengo la infraestructura que pueda o no estaba preparado a nivel de infraestructura para suplir ese incremento tan repentino de la demanda. Nadie sabía que el virus iba a existir o que nadie sabía el impacto que nos iba a causar. Pero entonces tú, como administrador y administrador de TI específicamente, ¿cómo te preparaste o cómo anticipaste eso? Entonces, ¿cómo evitaste llegar a esa zona roja que está en pantalla? Entonces, ahí es donde entra el tema de comprar, digamos, gastos, hacer un gasto de operación, que sería invertir en la nube, que sería la curva azul que vemos que acompaña a la negra. Entonces, el escalado automático procesos de escalamiento automatizado que pueden generar procesos y servicios en la nube, siempre están acompañando de forma real la demanda de mis productos. Entonces, no importa lo que pase, no importa si el virus se extiende otro año más, no importa, es más, no importa si de pronto mi aplicación, un youtuber famoso la reseñó y resulta que eso le llegó a un montón de personas, a otras 100.000 personas, y bajaron todas mis 100.000 personas, empezaron a utilizar la aplicación en un proceso de 6 horas, no importa, porque el escalamiento que me provee la nube que contraté me permite suplir la demanda de esos cambios tan repentinos que pueden suceder por diferentes variables del mercado. El negocio es cambiante, entonces, y además cambia muy rápido. ¿Cómo le hago frente a nivel de infraestructura y TI a esos cambios? Entonces, rentable. Bueno, otra cosa muy importante de la rentabilidad de tener costos en la nube es que hablemos, digamos, claro, el tema de consumir y administrar tecnología es un tema delicado porque tiende a involucrar costos muy altos. Entonces, adquirir servidores o una infraestructura para atender a 500 personas por, no sé, un sistema de información para registros, para 100.000, 500.000 personas puede, pues, perfectamente, dependiendo del tipo de servicio o plataforma que estés implementando, costar $100.000. ¿Tienes tú esos $100.000 en caja para invertir? Entonces, ahí es donde apropiarse de una computación en la nube es muy, muy, muy llamativo. ¿Por qué? Porque estos proveedores como Google, como Amazon, como Microsoft, ellos se están beneficiando de la economía de escala. ¿Por qué? Porque es que tú estás comprando e implementando servidores, granjas de datos gigantes que me permiten además compartir recursos entre mis clientes de tal forma de que yo pueda, como estoy comprando en volúmenes grandes, reducir costos, o sea, reducir mis costos como proveedor y al mismo tiempo yo reducir mis costos, reducir mis precios
que ofrezco en mi oferta de servicios. Y eso es algo que es básico, que es esencial de la computación en la nube, la economía de escala. Entonces tú puedes, digamos, tu proveedor puede invertir de forma masiva en hardware complejo, novedoso, vanguardista, que puede costar una cantidad exorbitante de dinero, pero a ti como cliente y usuario del proveedor en la nube no te representa un mayor costo. Podemos pasar de un Mazda 6 a un Ferrari sin que a mí me represente un cambio en el costo, porque como estoy distribuyendo el costo a lo largo de todos mis clientes, entonces yo tengo la ventaja, tengo la ventaja de esos precios y se ven reflejados en los servicios que contrate. Entonces, siguiente beneficio gigante, la escalabilidad. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad, es que la nube puede crecer tanto como se necesite y en la dirección que yo necesite. Entonces, obviamente, siempre pensando en la función de la demanda que tienen nuestras aplicaciones o servicios. Hay dos direcciones básicamente en las que tú puedes crecer. O creces horizontalmente, entonces, haciendo alusión a mi analogía previa, si yo tengo una personita en mi panadería, el hecho de crecer horizontalmente sería cambiar a esa persona por una persona más fuerte, más grande, más saludable, o una persona más joven. Podría ser el equivalente. O si estamos hablando, por ejemplo, del proceso específico de amasar el pan, crecer horizontal, perdón, esto es vertical. Crecer verticalmente implicaría que yo contrate a una persona con más fuerza en los brazos porque la cantidad de masa que estoy procesando simultáneamente es mucho mayor. Necesito más fuerza. Y el escalamiento horizontal sería las mismas personas, digamos, del mismo perfil de personas, la persona que ya tengo, junto con otras personas adicionales que me permitan suplir la demanda de forma simultánea a través de la distribución de labor. ¿Sí? Entonces, en computadores, verticalmente, básicamente equivale a agregar más recursos de cómputo para aumentar la potencia de un servidor que ya está funcionando, o sea, así la personita. Entonces, es como cuando tú le pones más memoria RAM al computador, a tu computador personal para que puedas ejecutar más aplicaciones en simultáneo, o como el ejemplo de la persona que está amasando pan. Horizontalmente, en tema de servidores, esto vendría siendo coger varios computadores, agregarlos a la infraestructura, configurarlos para que funcionen en conjunto como una unidad y le den una respuesta mayor a la demanda que creció de forma distribuida. Entonces yo ya básicamente no estoy recargando a la misma persona con toda la cantidad de trabajo, sino que distribuye esa cantidad de trabajo a lo largo de muchas personas. Entonces, esos vendrían siendo nuestra escalabilidad de la nube. Es elástica también. Entonces, este es otro concepto. En este concepto sí me voy a hacer a la idea de que yo soy una incubadora que quiere hacer el próximo WhatsApp. Todos conocemos WhatsApp, lo usamos todos los días y a nivel de infraestructura, WhatsApp debe tener una de las implementaciones más complejas y más robustas que pueda existir, porque imagínate darle abasto a 100 millones de usuarios activos. O sea, ¿cuántos mensajes de WhatsApp se envían por segundo? O sea, cuando te pones a pensar en eso, es donde uno empieza a entender del por qué las implementaciones o apoyar los procesos de TI de forma administrativa es muy importante también, porque realmente cuando tú estás apoyando diferentes procesos, la demanda o la forma en la que tú consumas esos recursos va a ser vital para la prosperidad de tu negocio. Entonces, bueno, resulta que tengo mi incubadora, yo soy el CEO de mi incubadora y voy a hacer una aplicación de chat que quiere reemplazar a WhatsApp, o por lo menos tiene la idea que nació con la idea de que WhatsApp es muy corta en muchas características y quiero reemplazarlas. Resulta que mi incubadora tuvimos un proceso de metodología ágil y tenemos en una cuestión de 6 meses una aplicación productiva, ¿sí? Ya está en su primera versión, ya está lista para el mercado y a través de nuestros procesos de marketing limitados, porque somos pequeños, hemos tenido un alcance de por lo menos en este ejemplo, supongamos que 10 personitas, ¿cierto? Pues pucha, pero ¿qué pasa cuando esta persona en rojo resulta ser, que no lo conocemos directamente, no es alguien de nuestro círculo cercano, es un usuario completamente X en Internet, pero resulta que este muchacho es un youtuber, es un influenciador de redes sociales, es una persona que tiene acceso o tiene un alcance muy grande y
literal, digamos, es un influenciador de opiniones en cuanto a, por ejemplo, en este caso, aplicaciones de mensajería. Y resulta que esta personita en rojo le gustó nuestra aplicación. Dijo, no, esto es lo que va a matar WhatsApp. Ya no hay nada que hacer. Esos manes de Facebook no tienen nada que hacer con esta aplicación. Entonces hace un review o hace una reseña, lo publica en sus redes sociales y resulta que como tiene 500.000 seguidores, nuestra aplicación en un lapso de 24 horas pasó de tener 10 usuarios a tener todos estos usuarios en 24 horas. Entonces, cuando la carga de trabajo de una aplicación o servicio cambia de forma tan repentina, una variación en la demanda con un evento digamos, con una variable como tan incierta como es que tu usuario fuera un influenciador que diera abasto o tuviera influenciado a muchas personas, a muchos seguidores, cómo una implementación en la nube puede responder de forma inmediata y de forma automática, agregándole o quitándole recursos a tu implementación de hardware o tu infraestructura. Resulta que tú puedes, a través de las consolas de administración de los proveedores de la nube, tú puedes decir, mira, si yo estoy empezando a crecer a este ritmo y empiezo a recibir X cantidad de solicitudes, empieza a agregar servidores a tales servicios o a tales módulos de la aplicación. Esas son cosas que tú puedes configurar a través de la nube. Pero imagínate tú que tuviéramos el mismo escenario, nuestra misma aplicación, implementada en un premise o en un hardware físico que tengamos en la empresa y que haya sucedido lo mismo. ¿Cómo en un plazo de 24 horas le das abasto a 100.000, a 500.000 usuarios cuando tu servidor cuando tú compras o tu adquisición de tecnología para darle abasto a eso, requiere de todo un proceso, una logística de proyección, de análisis? O sea, ¿qué pasa cuando alcanzaste esa zona roja donde la demanda de repente superó la proyección de la compra anterior? ¿Cómo son los procesos internos en tu empresa que te van a permitir agregar otros $200.000 de hardware solamente porque resulta que un youtuber o una persona de Instagram influenció a 500.000 personas para bajar tu aplicación en un plazo de 24 horas? Y lo que es más importante, si tú gastas esos 200, $500.000 en apropiarte de esa tecnología, de esa infraestructura que le va a dar abasto a esos 500.000 usuarios, ¿realmente tú estás consciente que de pronto esos 500.000 usuarios no queden de pronto sino 50? Porque 450.000 usuarios o el resto de usuarios simplemente bajó la aplicación, no le convenció, la dejó de usar y cesó su demanda a nuestro servicio. ¿Qué haces tú con los $500.000 que invertiste, si es que pudiste invertirlos, si es una empresa muy grande, con ese hardware que adquiriste y que en este momento estás perdiéndole plata? Ya no solo por la devaluación del costo físico, del costo fijo, perdón, sino por el hecho de que no lo estás utilizando. ¿Qué haces con eso? Entonces, son retos administrativos que se presentan en estas situaciones, que realmente la flexibilidad y la elasticidad de la nube me permite quitar y poner. Así como yo puedo crecer, también puedo decrecer. Yo voy, recordemos la curva de la demanda, yo voy junto a mi curva de la demanda y le doy un margen que me permita, que es ese espacio que estaba entre la línea azul y la línea negra, ese margen me permite crear los umbrales que van a automatizar los procesos de escalamiento. ¿Sí? Yo no voy a ras con la demanda, le dejo un espacio para poder tener el margen de movimiento, el margen de juego para poder decirle a la nube qué es lo que tiene que hacer. Entonces, elasticidad. La vigencia. Entonces, bueno, la elasticidad en nuestro ejemplo de la panadería, básicamente es como cuando los supermercados de retail hacen contrataciones masivas por temporada porque en Navidad en los productos, o sea, pues obviamente es Navidad, entonces la gente quiere comprar cosas, son épocas de fiestas o de épocas de regalos, entonces en épocas de Navidad se incrementan las contrataciones de gente para vender. Pero una vez que pasa la temporada, las contrataciones por temporada, una vez que pasa la temporada, pues esos empleados simplemente se prescinde de ellos porque yo en enero, en febrero, en marzo, que apenas está comenzando el año, que está pasando la resaca de Año Nuevo, entonces
Simplemente no necesito esa gente. Listo. Entonces, vigente. Entonces, cuando se tienen servicios implementados en un proveedor, nos podemos dedicar de lleno a satisfacer las necesidades del negocio, porque eso es lo que importa. Desarrollar e implementar software que le dé cobertura a esto. No tenemos que preocuparnos por tareas administrativas que suelen dar dolor de cabeza, como actualizar servidores, mejorar hardware, poner a punto el sistema operativo, cambiar de versiones de las diferentes software que utilicemos para dar a nuestro servicio, porque es que todas estas responsabilidades empiezan a recaer en el proveedor. Por ejemplo, si se daña un disco, el proveedor lo cambia. Pero siendo más trágicos, si hay un terremoto y se cae todo el data center, pues también tiene que cambiar el proveedor. Son cosas que uno de las que deja de preocuparse, porque esas cosas pueden pasar. La pregunta es si tú te preparaste con anticipación. Entonces, confiable. Una de las cosas, la nube es confiable. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que piensa una compañía o una empresa cuando está en un proceso de adquirir alguna tecnología es cómo me apoya este producto o servicio que estoy adquiriendo cuando las cosas vayan a ir mal. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando la ley de Murphy hace su entrada? Entonces, siguiendo nuestro ejemplo de nuestra aplicación que va a reemplazar WhatsApp, yo tengo mi aplicación implementada en 3 servidores que estoy apenas contratado, los compré, estoy hablando de on-premise, son servidores que tengo en mi empresa, pero resulta que, no sé, lamentablemente en algunas ciudades del mundo son muy propensos los terremotos, los desastres naturales, pero en mi caso sufrí de una ola de calor gigantesca por el tema del calentamiento global y resulta que se me incendió un data center. ¿Qué hacemos? Entonces, si tú tienes una implementación on-premise, es muy probable que, digamos, sea muy difícil para ti adaptarte para esa situación, a menos de que la hayas previsto con muchísima antelación y le hayas invertido muchísimo dinero a prepararte para ello. Es algo que no vas a tener bajo tu control. Y recordemos que Chat App es una incubadora que llevas 6 meses en el mercado, 8 meses en el mercado, que apenas está comenzando y que además no tiene dinero. Entonces, cuando tú tienes una implementación en la nube, ¿qué pasa en este caso? Listo, se me incendió un data center. Las nubes ofrecen metodologías de copias, tolerancia a errores, recuperación ante desastres y replicación de datos para que tú tengas la paz mental de estar tranquilo de que todo está bien y seguro. Entonces, cuando el desastre ocurre, se baja ese servidor, ese data center, esa parte dañada simplemente se le da de baja y se le reemplaza por una inmediatamente en caliente que puede darle continuidad a tu operación sin interrumpir el servicio. Entonces, todo está bien. Es global. Listo. Otra de las ventajas gigantes de las nubes que tienen una presencia mundial. Ellos tienen numerosos data centers repartidos geográficamente que les da una facilidad de tener los servicios o las ofertas de servicios para que estén ubicadas cerca de los clientes que están consumiendo, lo que llaman presencia local. Esto minimiza el impacto en la velocidad en la que se atiende la demanda. Es el ejemplo de cuando, si tú tienes, de la panadería, si tú tienes tu sucursal muy en el suroccidente del área metropolitana de tu urbanización, de tu zona urbana, ¿cómo estás mejorando tu servicio? ¿Cómo es más, estás mejorando tus canales de entrega para darle cobertura a esa gente en el norte? Entonces, cuando tú tienes una nube y resulta que Chata no se popularizó en Sudamérica o en Estados Unidos, y tu servidor está ahí, pero resulta que en Asia fue la bomba, estalló, mejor dicho, y el mercado asiático, todos sabemos muy bien que tiene una numerosa cantidad de usuarios tecnológicos. Entonces, se escaló, pero el problema es que como tú tienes tus servidores en Estados Unidos y la gente está consumiendo desde Asia, a nivel de canales de comunicación e implementaciones de físicas de la red, pues eso puede representar una pérdida en el performance o en el rendimiento de tu servicio. Las nubes, esta foto que estamos viendo en pantalla, es directamente todas las regiones disponibles que tiene, por ejemplo, un proveedor como AWS para que tú puedas implementar tus servicios en uno o en varias regiones. Los punticos vienen siendo las regiones, que son como la ubicación en el mundo, pero cada región físicamente tiene diferentes zonas de disponibilidad o availability zones. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, aquí en la zona sur de Brasil, dentro de Brasil, en esa zona geográfica,
no solamente tienes un data center, tienes múltiples data centers separados físicamente unos de otros que te permita tener esa garantía a la tolerancia a los errores y a la recuperación entre desastres. Porque los data centers, no, si se cae un data center, no necesariamente se caen todos. Entonces, tengo mercado en otros países. Si tenemos mercado en China, podríamos hacer un despliegue muy cerca, como el que vemos acá. Vemos que AWS tiene regiones muy cercanas a China y en China. Simplemente con hacer un despliegue implementado a través de Internet le puedo decir, hey, colócame servidores allá. Replica toda mi operación en China de forma programática y fácil. Y por último, la nube es segura. Entonces, con todo lo que hemos visto, las nubes proveen un amplio conjunto de metodologías y herramientas que se destinan a brindarle confianza de que solamente las personas adecuadas tienen acceso a nuestros datos y a los servicios. A nivel físico, los proveedores de la nube proveen de altos índices y estándares de seguridad, acceso al edificio, servicios de vigilancia y medidas de seguridad digital también en temas de autorización, implementaciones de firewall, cuestiones de encriptación, proxy, todo lo que te haga falta para que tú estés paz de mente de que tu operación no tiene ningún tipo de fugas de información o de seguridad. Entonces, es más, una de las ventajas más grandes de la nube es que tú tienes personal dedicado a apoyarte a endurecer la seguridad de tus servicios. Entonces, eso es algo que las nubes y los proveedores en la nube se toman muy en serio. ¿Qué sigue? Bueno, ajá, listo. Muy bonito y todo. ¿Cómo arrancamos? Entonces, realmente hay diferentes formas para entrar a la onda cloud, pues todo este tema de los servicios, y porque tienen metodologías diferentes. Hay diferentes modelos de implementación, por ejemplo. Tú puedes implementar de tres formas: en una nube pública, en una nube privada y en una híbrida. La nube pública es una de las más comunes, que es básicamente decirle, señor Microsoft, necesito sus servicios, voy a contratar el servicio A, B y C, y voy a implementar ahí y esperemos a ver qué pasa el primer mes. Entonces, en la nube pública no hay que administrar absolutamente nada, ni el hardware, ni los sistemas operativos, nada. Todo está dispuesto por el proveedor y en muchos casos se pueden ahorrar en costos al compartir esos mismos recursos que tú estás necesitando al principio con otros usuarios de la infraestructura. ¿Qué ventajas tiene esta implementación pública? Pues que es muy escalable y muy ágil, porque no se tiene que componer en ningún momento ningún servidor nuevo y cuando sea necesario la demanda suba y sea necesario escalar. Entonces, adicionalmente, pago por consumo. Entonces, si yo pago por consumo, solo pago lo que uso y no gasto y no ejecuto gastos de capital. No me ocupo del mantenimiento ni de todo lo que conlleva el tener personal, en fin, nada de lo que lleva a tener mantenimiento de esa tecnología. Adicionalmente, no requiero de conocimiento técnico muy grande, porque para usar y configurar una nube pública yo simplemente me puedo apalancar e impulsar en las aptitudes y la experiencia que tiene el proveedor de servicios. Ellos tienen personal dedicado a ayudarte a hacer despliegues en su implementación en su nube pública. ¿Qué posibles desventajas puede existir en la nube pública? Pues de pronto hay empresas que tienen algunos requerimientos muy específicos que realmente una nube pública no puede satisfacer. Por ejemplo, puede que haya tu empresa es una empresa que esté muy involucrada con el tema gubernamental y hay directivas y estándares gubernamentales que no van a permitir el manejo y el uso de de un proveedor en la nube que potencialmente se comparte con otros. Además, en una nube pública el hardware no es suyo. Entonces presenta muchos niveles o retos a nivel de administración. Así como eso es una ventaja, también se puede convertir en una desventaja. Además, una empresa que, pues, hablemos de, por ejemplo, los bancos, una empresa que tenga que mantener una aplicación heredada, unas aplicaciones de esas viejitas, una vaina en COBOL o en Fortran, tal vez para una nube pública que siempre está actualizándose y siendo muy vigente, sería muy complejo de cumplir requerimientos que son exclusivos para eso. La nube privada es básicamente ofrecerle la experiencia de autoservicio al esquema, a tu departamento de TI, pero con las desventajas de hacer costos de capital. ¿Por qué? Porque tú también tienes que encargarte de la compra, mantenimiento y los servicios de hardware y todo el software que esta tenga que proporcionar. Como ventajas, pues siendo tú la empresa a nivel mayoritario, piensa en un banco, Bancolombia, Banismo, si tienes que mantener aplicaciones heredadas internas y cumplir exhaustos requerimientos del gobierno o del negocio,
pues tú tienes control sobre todo. Como desventaja, costos y la agilidad. 3 minutos. Vale, 3 minutos. ya voy a acabar. Y en temas de la nube, diría, básicamente es este modelo de implementación, lo que hace es coger las cualidades de los dos anteriores, las complementa de tal forma que no tengan las falencias que específicamente puedan utilizar, las que puedan tener una u otra. Entonces, los servicios cloud los podemos establecer en una pirámide, que son estos tres. Son palabras que estoy seguro que han escuchado en todo momento o que han visto en el mercado, en artículos, en fin. En esencia son tres. La infraestructura como servicio, infrastructure as a service. En este tipo de servicios que ofrece un proveedor de la nube, te ofrece la mayor cantidad de control posible sobre el hardware que quieres implementar. Provee los servicios de máquinas virtuales, los servicios de contenedores, los servicios de almacenamiento que hablamos básicos, que hablamos inicialmente. Se requiere reconocimiento técnico porque tienes que implementar y administrar servidores. El PaaS, básicamente es una plataforma como servicio. O sea, aquí lo único que tienes que hacer es preocuparte por desarrollar tu aplicación, que nosotros te proveemos toda la camita, toda la plataforma, donde tú simplemente puedes hacer despliegues, probar y pasar a producción. Entonces, ejemplos de esto están servicios como Heroku, Netlify y Strapi, que son servicios que se utilizan en Internet para producir y desplegar aplicaciones de forma rápida y ágil. Y a nivel de software como servicio, esto está netamente enfocado al usuario final. Son servicios de consumo que no requieren administración alguna por parte del cliente. Pues esto es lo que más persiste en nuestro día a día porque el software como servicio conocemos en todos lados. Gmail es un software como servicio. Spotify, el servicio de música en streaming, es un SaaS. Porque tú pagas una mensualidad y tienes acceso al servicio. En el caso de Gmail es gratuito, pero también, por ejemplo, en nuestro caso desde Solex, la plataforma de Tableau se puede implementar como un SaaS, que sería el equivalente de comprar Tableau online. Entonces tú simplemente pagas una mensualidad y tú tienes acceso a un servicio y tú no te tienes que preocupar del espacio en el disco, de que si tienes servidores, de que si se cae, nada. Todo eso lo hace el fabricante por ti. Al final, entonces, cuando defines qué tipo de servicio quieres usarlo o contratarlo, lo que estás definiendo es el esquema de responsabilidades que se distribuyen entre el proveedor y el cliente. Y esto es un resumen visual de eso. Entonces, los cuadros azulitos son zonas o son cosas de las que siempre se tiene que preocupar el cliente, siempre. En la primera fila es en el esquema de software como servicio. La segunda, cuando es plataforma como servicio, platform as a service. La tercera, cuando se hace una implementación de infraestructura como servicio. Y la última es en el caso de que tú decidas irte on-premise o comprar todo. Entonces, esta distribución entre cliente y proveedor de responsabilidades es lo que te va, digamos, a ayudar a definir qué tipo de implementación vas a tener que necesitar. Y eso es todo lo que tengo para contarles al respecto del día de hoy. Entonces, muchas gracias, Vivi. No sé si nos da para preguntitas o algo. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya estamos en el tiempo límite. Si quizás alguien tiene alguna pregunta para realizar, por favor, nos la pueden hacer saber. Aquí les estoy escribiendo mi correo electrónico para que por favor me las hagan llegar por aquí y se las haremos llegar a Andrés. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en el próximo webinar. Será la próxima semana y será sobre cómo gestionar el mantenimiento de activos basado en datos. Será la otra semana, el martes 28. Así que, bueno, los esperamos y para que se puedan inscribir en www.solex.biz/webinar-tableau-2020. A todos ustedes, muchas gracias. Ah, sí, hay una pregunta.
Vale, Andrés, si quieres, yo te paso el sí, correo electrónico de Pedro y vale, tú se la respondes listo, personalmente. Muchas perfecto. Bueno, gracias. muchas gracias a todos por el tiempo y nos vemos en una próxima ocasión.